República. Estamos ya con la congresista Gladys Echaíz también para conocer sus impresiones y preguntarle, a ver, desde su punto de vista parlamentario y jurídico también, si la cuestión de confianza que ha presentado el premier Aníbal Torres procede o no procede. Ante todo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Omar? ¿Cómo está, doctora? La pregunta era esa, si lo que ha presentado el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros ¿debería proceder desde su punto de vista? Bueno, considerando que la propuesta está condicionada, la confianza que se ha planteado está condicionada a la aprobación de un proyecto de ley que se ha presentado a efecto de modificar algunos artículos de la ley 26.300, comprenderá de que eso no es procedente. No se puede condicionar ese tipo de confianzas a leyes cuya aprobación son de estricta competencia y exclusiva competencia del Congreso de la República. Además, trae consigo una carga de coacción, porque si no se aprueba, entonces se considera que no se le ha otorgado la confianza. Y es más, en el discurso se dijo que de no hacerse harían uso de la cuestión de la denegatoria fáctica, algo así. En realidad ha sido un día un poco complicado. Acciones o actitudes no apropiadas para un presidente del Consejo de Ministros y, bueno, la utilización de una institución jurídica como es la cuestión de confianza para encubrir una decisión política al parecer orientada al cierre del Congreso. Ahora, nuevamente utilizando la denegatoria fáctica, tema que ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional, en tanto existe una ley de desarrollo que establece que ésta debe declararse de manera expresa y comunicarse por escrito. Bueno, ¿y cuál debería ser la respuesta, incluso política y jurídica, del Parlamento? Bueno, sencillamente aplicar la norma legal, que si una cuestión de confianza se presenta utilizando argumentos que no son propios o que no están dentro de las posibilidades que la ley establece, está de bien en improcedente. Y se hará cumpliendo con la tramitación que establece nuestro propio reglamento. Nosotros analizamos con serenidad, con objetividad y con la responsabilidad que demanda el ejercicio de una función como la que nos ha encomendado el pueblo. Ahora, lo que en el discurso del premier Aníbal Torres se interpreta o quiere dejar sentado es que lo que busca el gobierno es consultarle al pueblo, que el pueblo vuelva, en sus palabras, vuelva a tener voz a través del referéndum. Y pone el Congreso de la República como los que han impedido a través de una ley que se aprobó el año pasado que esa voz del pueblo se escuche. Jurídicamente, ¿está en lo correcto el premier Aníbal Torres? Pues no, mire. Si nosotros leemos el artículo 32, creo que es, de la Constitución, veremos que la participación ciudadana efectivamente se da a través del referéndum, pero mediante referéndum se consultan textos normativos con contenido, a efecto de que la población diga si está o no está conforme. Por ejemplo, una reforma constitucional que no fue aprobada con la mayoría de votos que exige el artículo 206, se consulta a través de referéndum. Una norma legal, una ordenanza municipal, una norma municipal o regional, se consulta también a través del referéndum. No se permite esa consulta en las materias que establece esta misma norma, como son de orden presupuestal, financiero, los tratados, etc. Entonces, considera que de establecerse esta reforma sería factible hacer una consulta para la Asamblea Constituyente, que es, según dice, su plan de gobierno, pero su plan de gobierno no tiene nada que ver con una política pública de gestión del Ejecutivo.
Y además no puede condicionar al Congreso a que apruebe un texto legal que se propone tal cual ha sido propuesto. De ninguna manera, porque en ese caso el Ejecutivo estaría legislando y esa es una competencia que la Constitución no le ha asignado, sino que le corresponde exclusivamente al Congreso de la República. Si usted analiza la propuesta, se dará cuenta que por donde usted la mire es absolutamente improcedente. Por eso le digo que más que la norma en sí, se trae tras de ello un propósito político que, bueno, en su momento también será analizado cuando se someta a debate la moción de confianza que se ha presentado. Ahora, un tema que ha quedado un poco fuera de radar, pese a que se aprobó ayer por la noche en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la subcomisión. A ver, ¿lo ve viable? ¿Ve viable lo que solicita la fiscal de la Nación, la interpretación del artículo 117, mirando tratados internacionales en materia de corrupción? Mire, la fiscal de la Nación ha hecho una denuncia por la presunta comisión de actos ilícitos vinculados con la corrupción, ¿no? Cohecho y otros tipos de penales. Ella adecúa o invoca una convención internacional, pero esto no le quita que el Congreso de la República esos hechos los adecúe típicamente a la norma que corresponda. Y si es posible invocar los convenios, pues se puede hacer. Finalmente, la corrupción, digamos, incide en la violación de principios constitucionales que sustentan y cimentan las democracias de los países. Así es que podemos analizarla constitucionalmente desde un punto de vista constitucional y desde un punto de vista penal. Sin embargo, son dos juicios que se pueden hacer, el juicio político y el antejuicio. Sin embargo, doctor Echaíz, pese a que, a ver, las 375 páginas que ha presentado la fiscal de la Nación tiene, digamos, muchos argumentos, 190 elementos de convicción que usted conoce muy bien, a ver, entiendo que el artículo 117 pues impide acusar al presidente más allá de los 4 supuestos que establece. Es una gran barrera, entiendo. Bueno, depende de lo que entienda usted por acusación. La acusación la hace un fiscal ante un tribunal luego de haber concluido la investigación penal. También se le puede llamar acusación y que en realidad no tiene el contenido de tal a la que hace la comisión permanente ante el Pleno, que antes lo hacía la Cámara Baja ante el Senado. También se le llama acusación a la que se formula por infracción a la Constitución y a efecto de imponer las sanciones, ya sea de inhabilitación, suspensión o destitución. Entonces, dependiendo del análisis que usted haga de la norma, podemos hablar. Ahora, eso no le quita que se pueda investigar agotando todos los medios necesarios a efecto de reforzar la prueba remitida con la denuncia presentada. Así es que aquí no hay violación de nada, se respetará, supongo, como debe ser y viene siendo el debido proceso y todo lo demás. Cada cosa en su momento, paso a paso, seguiremos avanzando. Hay mucho temor en la parte investigada y eso ha dado lugar a que se presenten estas cuestiones de confianza que desestabilizan al país, que generan intranquilidad y zozobra en la población y a las mismas instituciones las distrae en el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, creo que es hora de que el presidente también revise el comportamiento y la actuación de su presidente del Consejo de Ministros y de todos sus ministros en conjunto, para que vea si efectivamente están trabajando como dice o si se han dedicado sencillamente a fustigar a las instituciones para propósitos no muy claros. Y a ver, ahí justamente le pregunto sobre ese punto, ¿no? Porque si recordamos lo que ha ocurrido en estos días, la primera amenaza de cuestión
cuestión de confianza, cuando lo anunció, sucedió a los días que le cayeran y le llovieran los cuestionamientos al premier Aníbal Torres por insultos misóginos de odio a las mujeres que tuvo contra nuestra colega Sol Carreño y además insultos constantes que hoy también le hemos vuelto a escuchar contra la fiscal de la Nación. La pregunta es si el Congreso de la República no debería ejercer su control político y interpelar y eventualmente censurar al premier, que es cuestionado, pero que permanece ahí. Así es. Pero todo lo tenemos que hacer en su momento, en su oportunidad, porque imagínense si nos vamos a dedicar a interpelar a todos y cada uno de los ministros para que al siguiente mes nuevamente los repongan, como ha ocurrido con la ministra Betsy Chávez. Y así sucesivamente. Vamos trabajando las cosas de una manera seria y definitiva, de apoyar al mismo presidente mientras se mantenga en el cargo, a que gobierne realmente y haga lo posible para que se reactive el país. Y no que se vaya produciendo cada día mayor problemas económicos, más despidos, más disminución de puestos de trabajo que afectan gravemente ya incluso a la llamada clase media. Sí, sin embargo, doctor Echaíz, a ver, lo que a veces escuchamos son palabras muy críticas contra el Ejecutivo, contra los ministros, pero cuando toca tomar acción, ahí vemos que los congresistas se terminan replegando. Bueno, eso ya es responsabilidad de cada cual. Desde mi punto de vista, las personas se ubican, adecúan con quien realmente responde a lo que son ellos mismos, ¿no? Yo apoyo a quien creo que es una persona que actúa bien, que es buena, pero cuestiono o tengo que interpelar en este caso o censurar, creo, a alguien que no está haciendo bien las cosas. Pero si alguien que está actuando mal, que incluso está incursionando probablemente en la comisión de delitos, voy a ponerme a ayudarla, entonces quiere decir que soy igual que ella, en tanto no valoro como malo lo que hace. Lo considero normal, lo considero correcto, considero que bien podemos tener, por ejemplo, en este caso, un representante que carece de valores, que no observa los principios, las conductas, que no observa la ley, que la infringe a cada instante, inclusive la ley penal, y si eso lo vamos a considerar bueno para el país, entonces estamos mal. Sí, claro, eso pero es otro por tema eso que tiene que ser valorado, creo yo, por la misma comisión de ética. Claro, pero por eso y justamente... que el pueblo mismo tiene que ver a quién eligió, ¿no? Claro, pero por eso justamente le digo, ¿no? Usted clarísimamente me está diciendo que quien obra mal, quien infringe la Constitución, quien insulta como el premier Aníbal Torres, quien es cuestionada como la ministra Betsy Chávez con el tema de la contratación de familiares, pues lo que uno esperaría es el control político de parte del Congreso de la República, pero ahí es donde viene el cuestionamiento que mucho dicen, poco hacen. Claro, pero mire, si nosotros declaramos ahora, no le damos la confianza al señor Aníbal Torres, digamos, sería avalar la ilegalidad que encierra esta propuesta legislativa, de proyecto de ley. Nosotros tenemos que trabajar en su momento, luego que se culmine esto, quizás interpelando al gabinete en conjunto, por las razones que corresponden, no por la denegación de un proyecto que trae él a manera de condicionamiento, de imposición, de coacción de la voluntad, de pretender legislar y sustituir al legislativo, como bien dice él, o ha dicho a él ahora que el Ejecutivo tiene que ser el primer poder político y que así someter y dominar a los demás poderes del Estado. Bueno, cosas como esas que mejor no se repiten porque dan pena. Hay que hacer las cosas correctamente y en su momento. Todo esto nosotros lo estamos teniendo en cuenta para luego proceder como corresponde. Perfecto, doctora Echaíz, muchísimas gracias como siempre por su atención. Gladys Echaíz, congresista de la República de Renovación Popular, exfiscal de la Nación además. Son las 9:25, vamos rápidamente a una brevísima pausa. Estamos conversando con Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura, exministro de Defensa, haciendo el análisis político, ojo, no solo del corto plazo, tenemos que pensar en el país, cómo salimos de este y qué país queremos, porque lamentablemente
las pocas reformas que habíamos empezado se han venido deteriorando de una manera acelerada. De eso conversaremos en instantes.